Posiblemente cambiemos el formato más pronto de lo que parece. Segundo, no hice video ayer, les voy a explicar al final, ya que posiblemente esto esté vinculado a futuros videos que no salgan durante esta semana, pero es algo muy transitorio y temporal. Sin embargo, vamos a lo que nos compete y es, se conoció el dato de inflación de marzo, 3.4%, no se había visto ese número o similar desde marzo del año pasado, que había sido 3.7. ¿Qué dijo Milei? ¿Cómo se atajaron? ¿Y qué es este número? Vamos a verlo, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Milei hizo alusión a este tema. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retome su sendero decreciente. Ok. Primero, marzo y diciembre son meses muy inflacionarios, eso lo sabemos todos. Y si no lo sabías, te lo comento. Marzo y diciembre son inflacionarios. Sin embargo, son por motivos distintos. Diciembre por las fiestas, marzo por el inicio de clases. Sin embargo, una de las cosas que más empujó la inflación hacia arriba en marzo fue el precio de la carne. Por eso el último video del canal es respecto a la carne y su precio. Si no lo viste, te lo dejo por ahí arriba. Ahora, ¿eso es lo único que explica? No. También tenemos el tema transporte y otros rubros más, que ya vamos a llegar a eso porque lo mencionó Toto Caputo. Sin embargo, yendo un poco más allá, este dato nos remontaría a marzo del 25. ¿Quiere decir que la inflación está creciendo sin control? No, generalmente todos los años pasa lo mismo. Marzo sube y posteriormente baja. Por eso esa afirmación tan clara de Milei de no, ahora va a bajar la inflación. Pero es por una cuestión normal que pasa siempre y es marzo sube con respecto a febrero y después de eso tiende a caer. Sin embargo, y esto sí sería preocupante para el gobierno, si abril no baja, pero es algo que no va a pasar ya que desde el rubro de la carne dejaron en claro algo. Ya está, la carne llegó a su tope y se va a mantener en esos niveles. Puede que baje un poco, pero no gran cantidad y por lo tanto la carne ya en abril no va a impulsar la inflación hacia arriba. Pero esto acarrea otro problema y estamos hablando de la acumulada en el primer trimestre porque es de 9.4%. Y alguno pensará, pero a ver, para. Es mucho menos que lo que había antes. Y tenés razón. Sin embargo, acá entra el problema. El presupuesto decía, bueno, la inflación del año 2026 calculamos que va a estar rondando el 10%. En su momento lo dije, lo repetí varias veces y es un número demasiado optimista. Incluso las consultoras privadas más optimistas hablaban de un 15% y las más pesimistas de 28%. Sin embargo, esto ha cambiado un poco y las más pesimistas hablan de llegar hasta 30% interanual. ¿Seguiría siendo una baja de inflación con respecto al interanual del año pasado? Sí, porque de 31,5 a 30 seguiría siendo menos. Sin embargo, hay un problema. Y es un poquito más allá. Y estamos hablando del año 2027, ya que vienen las elecciones. Y con las elecciones el año ya no importan los números, no importan los datos, importa la publicidad. Y las promesas cumplidas, y los logros, y las quejas, y eso es lo que importa. Por lo tanto, no llegar con el objetivo que estimaba la Libertad Avanza con respecto a inflación puede dar una herramienta a la oposición, sobre todo al kirchnerismo, para decir, ¿ven? Tenemos razón. Lo cual sería mentira, pero va a ser la herramienta que van a utilizar. Así que, ¿hay forma de que ese 10% se haga realidad? Pues la verdad es que no, porque la única forma creíble que eso pasara es que la inflación bajara de 3.4 a prácticamente 0, inclusive con periodos de deflación. No va a pasar. Y como puede haber pasado una de dos cosas, no viste el video que había anclado ahí arriba, o me olvidé de anclarlo, una de dos cosas puede haber pasado, vamos a mencionar esto de la carne, porque al ser una de las cosas que más impulsó la inflación, es necesario hablarlo porque en abril ya no va a impactar de la misma forma. No lo va a hacer. ¿Y cómo sabes vos que no va a impactar en la inflación? ¿Que vos sos vidente? ¿Que ve el futuro? No, amigo. Pongámoslo así. El campo mismo dice, che, el año pasado el kilo de carne se estaba vendiendo, hablando muy al por mayor, a 3.000 pesos. Sin embargo, hoy lo estábamos pagando en torno a 7.000 pesos, que fue el tope. O sea, estamos hablando de un aumento de más del doble por una baja en la cantidad de oferta, haciendo que la demanda se mantuviera y que por ende subiera el precio. Una oferta-demanda de toda la vida. Ahora, ¿cómo sé de que no va a volver a impactar? Primero, la carne tendió a bajar, llegó a su pico en 7.000 y bajó hasta 6.800. Ahora, el mismo campo en la Expo Agro dijeron, no, ese va a ser más o menos el nivel en el cual se va a mover. Por lo tanto, es un golpe que no vamos a tener en abril. Sin embargo, acá es lo interesante porque Toto Caputo dice, pasamos de una suba de 3.2 a 2.2 en marzo. Ok, ¿esto en qué es? En alimentos. ¿Pero por qué? No puede ser que si la carne subió tanto, alimentos haya variado menos que en febrero, no entiendo. Pues
Recordá que alimentos no es solamente la carne y sus derivados. También tenés fideos, arroz, tenés varios productos más. Y acá es donde sí puede haber un impacto. Porque la carne aumentó. Eso ya no va a impactar en abril. Pero los otros productos, por ejemplo, los derivados de la soja, por ejemplo, no aumentaron tanto o no aumentaron directamente. Por lo tanto, sí se podría llegar a esperar un aumento de estos. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. También agregó, esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable. Ponele, pero aún así no deja de estar el peligro inminente. ¿Cuál es este peligro? Bueno, la carne subió mucho, pero son shocks puntuales, cierto. Pero la gente se va a quedar conforme de, bueno, subió la carne. No, va a decir, amigos, van llegando las paritarias, tenemos que arreglar porque la carne subió mucho. Tenemos que arreglar. Lo que podría implicar un aumento en los costos. Un aumento que puede verse trasladado a precios. Y no estamos hablando de un aumento de 40%, 60%. No, por ahí un aumento de 1%, 2% en algunos productos, pero va a sumar a la inflación. Por lo tanto, hay que tenerlo bien presente y en cuenta. Ahora, siempre hay algo que me preocupa y es cuando las cosas no dependen de nosotros. Entre los impactos directos de la situación internacional, pueden citarse las subas de 9% en combustible, 24% en pasajes de avión de cabotaje, 22% transporte interurbano. ¿Pero qué tiene que ver nuestro transporte con lo que pasa fuera del país? Porque esto lo he escuchado bastante y más de lo que me gustaría. Y es así. Si sos nuevo en el canal, te comento, existe algo llamado bien transable y bien no transable. El transable tiene y depende de un precio internacional, el no transable no tiene precio internacional, pero sí muchas veces dependen sus costos del transable. Ejemplo, alguien que hace fletes no tiene un precio internacional, si hace en camioneta, pero sí dependen sus costos de la nafta. O sea, puede haber modificado su precio si el internacional se modifica con respecto a un transable. Ok, dicho esto, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Al tratarse de situaciones internacionales, no podés estar seguro de que esto no se va a repetir después. A priori, dado los aumentos, no es algo que esperes otra vez el aumento en los próximos meses. Sin embargo, el problema pasa por el aumento de la demanda global de un bien o servicio. Por lo tanto, aumenta la demanda, la oferta no se modifica, el precio tiende a subir. Y como es un transable, tiene y depende del precio internacional, va a afectar a los precios internos. Y eso no depende de nosotros. Ahora, esto para mí es más excusa que otra cosa. A medida que el impacto del rezago del desplome electoral de la demanda de dinero del año pasado vaya perdiendo fuerza, o sea, por las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, ya que se puso por delante el peronismo contra ese punto, lo que hizo caer muchísimo la demanda de pesos. A eso hace referencia. Vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales. Ok. ¿Por qué me huele a excusa? Porque si esto vos lo tenés claro, lo tenés presente a la hora de hacer el presupuesto, no vas a poner un presupuesto con un 10% de inflación esperada interanual. Simple. Así que, las cosas como son, cuando las cosas tienen razón ellos, hay que dárselas. Cuando me huele a excusa, hay que decirlo también. Ahora, ¿por qué ayer no subí video y posiblemente hayan un par de videos esta semana que no salgan? Pues me estoy separando y por ende me voy a mudar, así que también va a cambiar el formato del video. Pero ¿por qué les cuento esto? Muchos creen que, tiene un canal de YouTube, ahí te le llueve la plata. No, amigo, vos no te das idea lo que muchas veces hay que sacrificar para hacer un canal de YouTube. Sobre todo si habla de política, eso sobre todo porque pagan mal, pagan muy mal YouTube, y sobre todo porque es muy poco agradecido. Sin embargo, si pudiera volver el tiempo atrás, ¿lo volvería a hacer al canal? Sí, sí lo volvería a hacer. ¿Sabes por qué? Porque quizás este canal no sea grande, quizás no aporte tanto como los otros canales gigantes, pero es un granito de arena que aporta para un país mejor. Y por ende, para mí, vale la pena. Porque mi hijo quiero que viva en un país donde no tenga que vivir con un 211% de inflación interanual, con una tendencia alcista que lo haga pensar de, che, ¿voy a poder comer mañana? No quiero que mi hijo pase eso. Y por ende, si tuviera que volver el tiempo atrás, volvería a hacer el canal. Porque al fin y al cabo, el kirchnerismo ha destrozado absolutamente todo. Y no voy a permitirlo. Pase lo que pase. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros. Y hasta la próxima.